Tengan muy buenas tardes, aspirantes. Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Sean todos bienvenidos a una videoconferencia más. Mi nombre es Estela Romero y soy tutora de la materia de biología. A lo largo de la presentación habrá un espacio asignado para preguntas y respuestas, en donde ustedes también pueden despejar sus dudas en relación al tema de esta tarde. El tema que vamos a tratar esta tarde se llama metabolismo celular. Al momento de hacer sus preguntas, ustedes pueden utilizar el chat o pueden activar su micrófono para poder participar. No tengan pena en preguntar o en despejar sus dudas, porque este es un tema en el que todos estamos aprendiendo. Así que vamos a empezar con una breve introducción. En nuestro organismo existe un gran número de reacciones químicas. Las células están continuamente realizando estas miles de reacciones. Estas reacciones son necesarias para mantener vivas y sanas a todas las células, así también a todo nuestro organismo. El metabolismo que se realiza en nuestro cuerpo es llevado a cabo a través de dos vías metabólicas. La primera de ellas es el anabolismo y la segunda es el catabolismo. Mediante estas dos vías metabólicas que ocurren en todos los seres vivos, se intercambia materia y energía con el medio ambiente. El contenido a tratar en esta tarde es el anabolismo, el catabolismo, la fotosíntesis, la fase clara, la fase oscura, así como también la respiración anaeróbica, y la respiración aerobia. Comenzaremos haciéndonos una interrogante. ¿Qué es el metabolismo celular? Como dice aquí, la palabra metabolismo proviene del griego metabole, que significa un cambio. El metabolismo celular es el conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el interior de la célula de un organismo. El metabolismo tiene principalmente dos finalidades. Una de ellas es obtener energía química utilizable por la célula, que se almacena en forma de ATP. ATP es la abreviación de trifosfato de adenosina, que el ATP es la principal fuente de energía en todos los seres vivos. La segunda finalidad es fabricar sus propios compuestos a partir de los nutrientes, que serán utilizados para crear sus estructuras o para almacenarlos como reserva. El metabolismo celular se realiza a través de dos vías metabólicas. Como decíamos, es el anabolismo y el catabolismo. Pero ¿en qué consisten cada una de ellas? Así como un resumen, podemos decir que el anabolismo es que a partir de moléculas simples, como pueden ver aquí, cada cuadrito es individual, entonces se podría decir que son moléculas simples. A partir de estas se generan moléculas más complejas, utilizando como fuente de energía el ATP. Y el catabolismo es el contrario al anabolismo. Este consiste en la transformación de moléculas complejas. Una molécula compleja es la unión de moléculas simples, pero aquí es la transformación. Entonces estas moléculas complejas pasan a moléculas simples con la liberación de energía en forma de ATP. Ahora veamos en qué consiste cada uno de estos. El anabolismo, la palabra anabolismo proviene del griego ana, que significa hacia arriba, y balleín, que significa lanzar. El anabolismo es un proceso metabólico en el cual se generan sustancias complejas a partir de otras sustancias más simples. Aquí podemos ver la imagen. El anabolismo es una de las actividades que realiza el metabolismo. Aquí podemos ver cómo sustancias simples, como decíamos en la lámina anterior, sustancias simples pasan a sustancias más complejas. Aquí tenemos como una sustancia simple los aminoácidos,
pero para que se entienda mejor el ejemplo, les mencionaré algunos aminoácidos que nosotros aportamos a nuestro cuerpo con la alimentación que nosotros tenemos, como por ejemplo serían las carnes, el pescado, el cerdo, el pollo, el atún y sardina. El más conocido aminoácido es la clara de huevo, que contiene aminoácidos. También se podría mencionar la leche y todos sus derivados, en especial el queso. También contiene prácticamente todos los aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Aquí los cuadros individuales serían los aminoácidos que les he mencionado. Estos aminoácidos, a partir del consumo de energía, aquí pueden ver de que la energía está sumando, entonces aquí se podría decir de que es el consumo de energía. Estos dos se sintetizan en proteína. Esta proteína resulta en aumento de masa muscular y almacenamiento de energía en nuestro cuerpo. Y la proteína sería esa sustancia compleja que se genera al final del proceso del anabolismo. Ahora veamos tres importancias del anabolismo. Una de ellas es que el anabolismo sirve como almacenamiento de energía. Otra es la elaboración de componentes de las células y de los tejidos, permitiendo así el aumento de masa muscular y el crecimiento del organismo. La última sería la fabricación de nuevas células, para reemplazar las viejas y reponer tejidos dañados. Aquí pueden ver dos ejemplos de anabolismo. Como decíamos anteriormente, el anabolismo crea estructuras, como las fibras de los músculos. Aquí tenemos el ejemplo que es el anabolismo muscular. Este es el más conocido, y es cuando una persona, luego de haber ejercitado uno o varios músculos, ingiere cierto nivel de proteína en su alimentación. Y al final del proceso se puede ver cómo las fibras de los músculos crecen. Otro ejemplo podría ser el crecimiento de los seres vivos. Como aquí podemos ver, los niños crecen en peso y en estatura conforme los años pasan. Otro ejemplo también podría ser cuando las plantas echan nuevos tallos, cuando los animales aumentan de tamaño. Para que se produzca un proceso anabólico se requieren de nuevas células, con las que se fabrica nuevo tejido. En este caso, las plantas requieren de luz y dióxido de carbono, mientras que los animales y los seres humanos necesitamos de alimento y de oxígeno. Por ello, los procesos anabólicos pueden ser estimulados mediante una alimentación proteica y la práctica de ejercicios. Ahora veamos el segundo proceso, que es el catabolismo. Este término proviene del griego katos, que significa hacia abajo, y balleín, que significa lanzar. El catabolismo es el proceso de degradación de nutrientes complejos en sustancias más simples para la obtención de energía para el organismo, siendo esta la segunda fase del metabolismo de los seres vivos. Como pueden ver aquí, es un ejemplo de catabolismo. El catabolismo también es llamado fase destructiva. Este es un proceso metabólico que consiste en la descomposición de moléculas relativamente complejas. Aquí podemos observar un polisacárido. Un polisacárido es la unión de varias moléculas de azúcar. Los polisacáridos que nosotros conocemos, pero en sí no los conocemos como polisacáridos, los podemos encontrar en los alimentos que contienen almidón. Podría ser el pan, el arroz, las pastas o los cereales en el desayuno. Estos también, los polisacáridos, se encuentran en legumbres, como los garbanzos, las lentejas, los guisantes o la soya. Estos polisacáridos, que están aquí unidos, se descomponen por hidrólisis y se descomponen a monosacáridos, transformándolos en productos simples, como podemos ver aquí.
Ya no son productos complejos, sino que son simples. Y como vemos aquí, la energía ya no está, como podríamos decir, en los reactivos, sino que está en los productos. Entonces, esta energía se libera y se almacena en moléculas de ATP en nuestro cuerpo. Y así es como una célula puede realizar las acciones vitales como la contracción muscular y la síntesis de moléculas. Ahora veamos la importancia del catabolismo. El catabolismo es una parte clave del proceso metabólico de los seres vivos, o sea, de sus métodos de obtención de energía. Otra importancia sería que tenemos que entender que el catabolismo es fundamental para entender cómo y por qué sobrevivimos en base al consumo de alimentos. Aquí tenemos dos ejemplos del catabolismo. Como decíamos, el catabolismo es el principio básico detrás de la digestión de todos los alimentos que nosotros consumimos. Como por ejemplo, la comida que nosotros ingerimos es procesada y es descompuesta en biomoléculas de mayor tamaño. Estas moléculas pequeñas ingresan al organismo para ser catabolizadas. Otro ejemplo podría ser el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico es aquel que consume oxígeno y quema calorías y quema grasa. Dentro de este tipo de ejercicios podemos mencionar montar en bicicleta, nadar, bailar o cualquier actividad física cuya duración sea igual o mayor a 20 minutos con una intensidad moderada. Las reacciones químicas provocadas por el catabolismo proporcionan al cuerpo toda la energía que necesita para realizar una actividad física. Ahora vamos al primer espacio para preguntas y respuestas. La primera pregunta sería: ¿qué se entiende por metabolismo celular? No sé si alguien me puede dar una explicación o un concepto de lo que entendió de metabolismo celular. Aquí pueden ocupar el chat o pueden activar su micrófono. Nadie quiere participar el día de ahora. ¿O tienen alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? Es un cambio de células. Buenas tardes. Y dígame, Ruth. No sé si entendí mal porque tengo mal el Inter, pero el metabolismo pueden ser todas las reacciones bioquímicas de un organismo, o también puede ser otro concepto que es el conjunto de en las que se obtienen y se utilizan los nutrientes. No sé si estoy mal ahí. No, está bien, está en lo correcto. El metabolismo celular, como decíamos, es el conjunto de todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo. Aquí les voy a leer otras respuestas que han dado que entienden por metabolismo celular. Dice Lorena que es un cambio en las células. Omar dice que son las reacciones químicas que se producen en el interior de una célula. A diferencia de los procesos químicos en las células, y la última son las reacciones químicas internas en las células para la obtención de energía. Así es, todos están en lo correcto, porque se entiende por metabolismo, como les decía, todas las reacciones, todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo. Sí, todas realizan un metabolismo, así como decíamos que hay dos tipos. Entonces, o realizan uno o realizan el otro, que uno sería el anabolismo o sería el catabolismo. Entonces, ahora ya me contestaron la primera, ahora vamos por la segunda pregunta. ¿Cómo se llama el proceso metabólico en el cual las sustancias van desde la más simple a la más compleja?
MG Medrano está en lo correcto, es el anabolismo. Anabolismo. Sí, el anabolismo, Ruth. Esa es la respuesta correcta. Lisset, el catabolismo, perdón, es el contrario del anabolismo, porque el catabolismo va de las más complejas a las más simples. Así es, Andrea y Omar y Gabriela, la respuesta es el anabolismo. Ahora veamos la tercera. Mencione 2 importancias del anabolismo. Si no se acuerdan de las 2 o de las 3, solo menciónenme una. Almacenamiento de energía y fabricación de células. Así es, Andrea. Creación de tejidos. Así es, forma los tejidos, los viejitos los transforma a nuevos. Uno más y seguimos. Vidal dice que es la creación de tejidos. Almacenamiento, sí, crea estructura, dice Ceci. Es el crecimiento muscular. Sí, ese es un ejemplo. Pero está bien. Eso serían importancias. Crea estructuras más complejas, dice M. Sí, así es. Ese es el anabolismo. Va de las simples a las más complejas y sí serviría como una importancia para nuestro cuerpo. Si ustedes no tienen alguna duda, si algo no les ha quedado claro, me lo pueden hacer saber ahorita y si no, continuamos. ¿No hay dudas? Todo bien, dice Andrea. Entonces vamos a continuar con la presentación. Bueno. Ahora vamos a la fotosíntesis. Este tema la mayoría lo ha visto en la escuela o en el bachillerato, pero más o menos todos conocemos un poco de la fotosíntesis. Pero veamos en sí lo que es un proceso fotosintético. La fotosíntesis es un proceso anabólico que realizan organismos autótrofos. Los organismos autótrofos no necesitan de otros seres vivos para alimentarse, ya que ellos generan su propio alimento. En la fotosíntesis se convierte materia inorgánica en orgánica por medio de la energía que aporta la luz del sol. Para llevar a cabo la fotosíntesis se requiere de la presencia de clorofila. Pero con clorofila o en qué consiste o qué es. Aquí dice que la clorofila es el pigmento más importante de color verde que está presente en los vegetales, algunas algas y bacterias. Como todos sabemos, la fotosíntesis es el proceso químico más importante en la Tierra y es completamente imprescindible para la supervivencia de los seres vivos, los animales, incluidos los seres humanos. Viven porque las plantas existen y estas viven gracias a la fotosíntesis. De una manera simple podemos decir aquí que la ecuación del proceso de fotosíntesis sería dióxido de carbono más agua, que por medio de los fotones emitidos por la luz del sol, estos producen glucosa y ATP más oxígeno. Como decíamos, el ATP es la fuente de energía y la glucosa sirve para fabricar las sustancias que la planta requiere. Todo este proceso se puede traducir en 6 moléculas de CO2, que es el dióxido de carbono, 6 moléculas de agua. Este proceso es impulsado por la energía de la luz del sol, que a partir del dióxido de carbono y del agua forman la materia inorgánica. La fotosíntesis, como decíamos, es un proceso en el cual la energía de la luz del sol interviene. Y esta energía solar se transforma en energía química, en forma de azúcares. En este caso, la glucosa. La glucosa proporciona al organismo todos los recursos cruciales que él necesita, como energía y carbono orgánico, mientras se liberan 6 moléculas de oxígeno.
formando el subproducto, obteniendo así de esta manera la materia orgánica. La presencia de las plantas se ha reconocido que por su capacidad para reducir los gases nocivos de las industrias y de los automóviles es de mucha importancia. Es por eso de que los bosques frondosos son una especie de pulmones para la tierra. Ahora veamos cuál es la importancia de la fotosíntesis. La fotosíntesis es importante para la vida y para la respiración de todos los seres vivos. Produce alimentos debido a la transformación de energía potencial como el dióxido de carbono y el agua. Además, la vida en nuestro planeta se conservará esencialmente gracias a la fotosíntesis que realizan las algas, las plantas, por su capacidad para fabricar materia orgánica por medio de la luz y de la materia inorgánica. El dióxido de carbono actúa como un gas del efecto invernadero, impidiendo que el exceso de calor que llega a la Tierra se irradie hacia afuera a la atmósfera. El proceso de la fotosíntesis es llevado a cabo por dos fases. Una de ellas es la fase luminosa y la otra es la fase oscura. Primero, la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor necesario para la siguiente fase. En este proceso se libera oxígeno a la atmósfera. La segunda fase, que sería la fase oscura, esta se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente se da en la noche. Esta etapa consume dióxido de carbono de la energía acumulada en la fase luminosa. Esta energía se acumula para formar azúcares como la sacarosa y el almidón, así como utiliza sales minerales como el nitrato para sintetizar los aminoácidos. Estos son los elementos básicos de las proteínas, los aminoácidos, como decíamos anteriormente. Básicamente, este sería el esquema general de las fases de la fotosíntesis, con sus productos finales en cada uno de ellos, en la fase luminosa y en la fase oscura. Pero ahora veamos el concepto de cada uno de ellos. Fase clara o reacción dependiente de la luz. En esta etapa, la luz solar llega hasta los cloroplastos, de forma que las clorofilas convierten esta energía en energía química. Se denomina fase luminosa porque al utilizar la energía lumínica solo puede llevarse a cabo en condiciones de alta luminosidad, ya sea natural o artificial. La energía química y poder reductor acumulados serán fundamentales para la siguiente fase. La fase clara comprende tres etapas. La primera de ellas es la fotofosforilación cíclica. Esta es la forma por la cual los organismos fotosintéticos captan la energía de la luz solar, produciendo ATP. La segunda sería la fotofosforilación acíclica. Esta consiste en la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato orgánico. La tercera etapa es la fotólisis del agua. La energía absorbida provoca la ruptura de las moléculas de agua y como consecuencia se libera oxígeno. Ahora veamos en qué consiste la fase oscura o ciclo de Calvin, así también es conocido, ciclo de Calvin. La segunda fase, como decíamos, se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente en la noche. En esta etapa se consume el dióxido de carbono y la energía acumulada para formar azúcares como la sacarosa o el almidón, así como utilizar sales minerales como el nitrato para sintetizar aminoácidos, que son los elementos básicos de las proteínas. El ciclo de Calvin o la fase oscura se divide en tres etapas principales. La primera es la fijación de carbono. La segunda es la reducción
y la tercera es la regeneración de molécula partida. Ahora vamos a otro espacio para preguntas y respuestas. ¿Qué es la clorofila? Me dice Andrea. La clorofila decíamos que era lo verdecito que tienen las hojas. Aquí podemos ver el concepto de lo que es la clorofila. La clorofila es el pigmento más importante, que es de color verde, que está presente en los vegetales, en algunas algas y en algunas bacterias. Eso es lo que es la clorofila, y contesté su primera pregunta, Andrea. La segunda dice que la fotosíntesis convierte materia inorgánica a orgánica. Sí, convierte la materia inorgánica, que sería el dióxido de carbono, y el agua, la convierte en materia orgánica. Esta materia orgánica, como decíamos, sirve como alimento para las plantas. No sé si le quedó claro, Andrea. Es el pigmento más importante. Ahorita vamos a las preguntitas. Ajá, la clorofila sí era. La clorofila le decía de que era el color verde de las plantas o de las algas. Y la clorofila, aquí me pone Andrea, es el pigmento más importante. Vidal dice que convierte energía solar a energía química. Sí, así es, Vidal. ¿De qué otra manera se le conoce a la fase oscura? A la fase oscura se le conoce como ciclo de Calvin también. Las dos fases del proceso de la fotosíntesis, así es, Catherine, Medrano y Paola, es la fase luminosa y la fase oscura. Ahora vamos, ¿cuáles son las tres etapas principales en la fase oscura o el ciclo de Calvin? ¿Alguien que me mencione las tres etapas? Lo dijimos en la lámina anterior, o ya se les olvidó, solo eran tres. En ese solo los mencioné, no les di en sí un concepto o algo. Fijación de carbono, reducción Sí. y regeneración de la molécula. Sí, así es. Regeneración de la molécula partida, esa es la última. Sí, Andrea, esas son las tres. Aquí me dice Paola la fijación del carbono, reducción y regeneración de moléculas. Lorena dice que la fijación del carbono y la regeneración, así es. Regeneración de la molécula partida, fijación de carbono, dice Ceci, sí, así es. Ya mencionaron esas tres etapas de la fase oscura. No sé si hasta aquí todo está claro. ¿Les ha quedado alguna duda? La pueden hacer saber ahorita para poder respondérselas. ¿O todo está clarito? Todo claro, dice Silvia. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas hasta este momento? No, no hay preguntas. Todo bien, dice Lorena. Entonces, ¿cuáles son los productos finales de la fase oscura? Ahorita le digo cuáles son los productos finales en la fase oscura. Es el azúcar, que es la glucosa, el almidón, el dióxido de carbono, la energía química, el poder reductor y las sales minerales, que son varias. En sí, las sales minerales las encierra todas. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Porque en la fase luminosa, en la fase clara, dice menos H2O. En la fase luminosa. La fase luminosa. Aquí. Sí. Porque como les decía, que en el proceso de la fotosíntesis, porque el proceso de la fotosíntesis es normal, como la fase luminosa. Entonces, en ese proceso, quien actúa es el dióxido de carbono y el agua. Por eso es de que aquí tiene el agua. Entonces, estos dos, el dióxido de carbono y el agua, pasan
Ya en la noche, cuando ya se da el segundo proceso de fotosíntesis, que sería la fase oscura, en esta se forma la glucosa y el dióxido de carbono. ¿Está bien? ¿Le quedó claro? ¿O buscamos otra manera para explicarle? O sea, está bien? es que dice más energía química, más poder reductor. Y de ahí dice menos H2O. Yo lo entendía Ah, como de el- que quizás se dígame. utilizaba, o sea, quizás se conseguía energía química y se conseguía poder reductor, pero ocupaba el agua, que es el H2O. Entonces es como que se perdía, podríamos decir. Sí, porque en el proceso de la fase es que se pierde y ya se convierte en oxígeno. Por eso es de que está con el signo menos. Porque la energía química es lo que aporta la fotosíntesis para que se pueda dar el proceso. Ah, bueno, gracias. Bueno, aquí dice nuevamente libera dióxido de carbono, además del que utilizó. ¿En qué aquí en la fase luminosa, M? ¿O a dónde? Jonathan tenía otra pregunta. Dije si funciona con energía artificial. La fase oscura. No sé, nomás preguntó ahí si funciona con energía artificial. No sé si funcionaría. Sí, sí, en el concepto que les di sobre la fase oscura aquí dice de que se da sin necesidad de luz, aunque no necesariamente en la noche, dice. Porque hay algunas plantas de que como que en la noche hacen el segundo proceso de fotosíntesis. Por eso es que dice de que se da a veces sin necesidad de luz. Algunas lo hacen en el día, otras lo hacen en la noche. O Aquí sea, dice, o sea que la fase oscura también se podría dar en el día. sí, se podría dar en el día. Se puede dar sin necesidad de luz, dice aquí entonces. Pero como esas son cosas de que uno no ve a simple vista, entonces por eso uno, en la noche se da, dice uno. Entonces a veces pasa en el día y uno no se da cuenta. Oh. Pero Y sí, aquí, la fase oscura elimina por decirlo así, energía química y sales minerales. elimina. O reduce, no sé, pues. Sí, aquí dice, porque está con signo menos, entonces reduciría la energía química, el poder reductor. Las sales minerales son las que, como los nutrientes que la tierra tiene. ¿Quedó claro? Respondí a su pregunta, M. Sí, digamos, dice Andrea. M, respondí a su pregunta, porque creo que fue la misma que me hizo Andrea. Bueno, entonces vamos a seguir en la que nos quedamos. Ya vi que, bueno, ya vio que tiene el menos, dice. Entonces vamos a seguir. Nos habíamos quedado en esta parte. Ahora veamos la respiración celular. La respiración celular se le caracteriza como proceso catabólico, debido a que permite la liberación de energía química a través de las diferentes reacciones producidas por las células, y además de absorber oxígeno disuelto en el aire o agua, para luego expulsar dióxido de carbono para mantener sus funciones vitales. Existen dos tipos de respiración celular. La primera de ellas es la respiración anaerobia,
Esta se lleva a cabo en ausencia de oxígeno. Y los organismos que la realizan reciben el nombre de organismos anaerobios. El segundo proceso de la respiración sería la respiración aerobia. Esta ocurre en presencia de oxígeno molecular, que se conoce como O2. Estas las realizan la inmensa mayoría de las células, incluidas las humanas. Se realiza en el citoplasma y en las mitocondrias. Ahora veamos un ejemplo de la respiración anaerobia y otro ejemplo de la respiración aerobia. El ejemplo de la respiración aerobia, podemos mencionar los organismos que viven en las aguas termales. Estas realizan respiración anaerobia. Otros ejemplos de este tipo de procesos se pueden mencionar también los organismos que viven en el lecho marino. Probablemente la respiración anaerobia más conocida sea la de la levadura de cerveza, que son hongos unicelulares. El ejemplo de la respiración aerobia se emplea en las aves debido a que ocupan sus pulmones para obtener el oxígeno del aire. Otro ejemplo de este tipo de respiración sería el metabolismo de todos los seres humanos, el de los reptiles, el de las aves, los mamíferos en su totalidad. Estos emplean los pulmones para obtener el oxígeno del aire. También se podría mencionar el metabolismo de los peces y otros seres acuáticos, que poseen branquias para obtener el oxígeno del agua. El metabolismo de los insectos, que incorpora el oxígeno del aire a través de una serie de tráqueas a lo largo de su cuerpo. Otro caso o otro ejemplo serían los gusanos y las lombrices, que hacen lo mismo solo que por medio de la piel, y eso se le llama una respiración cutánea. Ahora veamos que la respiración anaerobia ocurre en dos etapas. La primera de ellas es la glicosis. La glicosis es la ruta metabólica que permite obtener energía de la glucosa. La otra etapa sería la fermentación. Este es un proceso catabólico de oxidación incompleta que no requiere oxígeno. Se conocen dos tipos de fermentación, o se conocen más, pero las más conocidas es la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. La fermentación láctica es el proceso metabólico que realizan ciertas bacterias y hongos sobre los alimentos. La fermentación alcohólica es un proceso anaeróbico realizado por las levaduras, mohos y algunas clases de bacterias que producen cambios químicos en las sustancias orgánicas. Ahora veamos un ejemplo de esto. Solo mencionábamos dos tipos de fermentación, aunque existen muchas, pero nos vamos a centrar solo en dos tipos. Como decíamos, la fermentación alcohólica, que en este tipo de fermentación consiste en que las levaduras convierten la glucosa, la sacarosa y la fructosa en etanol. En este proceso, los microorganismos obtienen energía y desechan el alcohol y el dióxido de carbono. Esta fermentación se utiliza en la producción de bebidas alcohólicas como el vino, la sidra y la cerveza. También podríamos mencionar otro ejemplo que sería en la elaboración de la salsa de soya o la salsa de soja, es la misma. Como decíamos también en la elaboración de la cerveza, y si no lo conocían también se realiza en la elaboración del vinagre. Otro ejemplo, un ejemplo de la fermentación láctica. Este es un proceso natural. Este proceso ocurre gracias a que los microorganismos transforman los azúcares presentes en los alimentos, principalmente la glucosa, la fructosa y la lactosa, los transforman en ácido láctico y en dióxido de carbono. Este proceso
se produce espontáneamente en forma natural. Estos productos elaborados pueden proceder de la leche, de los pescados, de las verduras y de algunos cereales. Podríamos mencionar la elaboración del yogur, la elaboración del pan, así como también se podrían mencionar las aceitunas, los pepinillos. Esos podrían ser ejemplos de la fermentación láctica. Ahora vamos en que la respiración aerobia consta de 3 etapas. Aquí vemos que la glicosis se da en las 2. La glicosis se ha diferido en la respiración anaerobia. Es común a organismos aerobios y anaerobios y aerobios. La otra etapa sería el ciclo de Krebs. Esta es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas que forma parte de la respiración celular en todas las células aerobias. La otra sería la cadena respiratoria. Esta es un conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación. Ahora vamos a otro espacio para las preguntas. El yogur contiene bacterias, ya que es láctica, y por bacterias, me dice Andrea. Sí, ya que es láctica, sí. No sé si alguna vez les habían dicho de que cuando como el yogur, son bacterias las que en sí tiene el yogur, pero son bacterias buenas para nuestro organismo. Aquí dice Ceci que la fermentación láctica incluye la levadura. No, yo creo que no. Algunas bacterias son buenas, dice Jonathan Tadeva, así es, como las del yogur. Esas son bacterias, pero son bacterias buenas para el organismo, no sirven para bien. Aquí me está respondiendo ya MG Medrano, ¿cuáles son los 2 tipos de respiración celular? Dice, anaerobia y aerobia. Aquí me dice Andrea también los 2 tipos de respiración y Katy también, así es. Excelente, esos son los 2 tipos de respiración celular. Ahora mencionen 2 ejemplos de la fermentación alcohólica. El vino y el vinagre, me dice Omar. Sí, esos son 2 ejemplos. ¿Alguien más que me diga algunos 2? Sí, la cerveza y el vinagre. La cerveza creo que me quiso poner ¿Cuál es la diferencia entre la respiración anaerobia y la aerobia? Una de ellas necesita oxígeno y la otra no. Pero aquí vemos en los conceptos, aquí dice que la respiración anaerobia se lleva a cabo en ausencia de oxígeno y la respiración aerobia ocurre en presencia de oxígeno molecular, dice. Esa sería una de las diferencias, que una necesita oxígeno y la otra no lo necesita. Aquí dice levadura y alcohol etílico, dice Medrano, ¿sí? Son dos ejemplos. Serían los 2 ejemplos. Mencione 2 ejemplos. ¿Cuáles son las 3 etapas de la respiración aerobia? Aquí me contestó Ceci, la glicosis, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Así es, esos son los 3. Creo que Lorena me está dando los ejemplos de fermentación, sí, la sidra, la cerveza y el vinagre. Está también, esas no se las mencioné, es la fermentación acética. Es el vinagre normal que nosotros conocemos que está hecho de frutas. Esa es la fermentación acética. Eso no les mencioné, hay otras también, otros tipos de fermentación, pero ahí en el documento en relación a este tema, creo que ahí están los demás. Aquí dice glicosis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Sí, Catherine. Aquí dice Jonathan que la fermentación alcohólica sucede sola y la láctica necesita de los microorganismos
en el compuesto, dice. Sí, en la fermentación alcohólica necesita los microorganismos porque ellos son los que ellos son los que hacen todo el proceso. Y la otra, necesitan compuesto. Algunos virus o bacterias usan respiración aerobia. Sí, hay varios. Yo tengo una tablita, pero es muy larga y es mero complicadita a ver si la he puesto aquí, pero sí, hay varios y los nombres son mero raritos. No sé si lo tengo por aquí, espérenme. Ya le digo. Yo creo que aquí tengo unos, sí. No, aquí está. Ya le digo. Sí, organismos. No, pues no. Le mentí o no le mentí. No, aquí tengo ejemplos. No, pero nada más menciona fuentes de carbono, de los anaerobios y de los aerobios, el alcohol, los ácidos grasos, dice nada más. No dicen en sí cuáles son los virus o las bacterias, así que ahí le fallé y le debo la respuesta, pero ahí en el foro se la voy a contestar, Jonathan. O no, Gabriela fue la que me preguntó eso. Ahí le voy a poner una lista de cuáles son los virus y las bacterias que usan ese tipo de respiración. La fermentación produce ATP, dice. En la fermentación, ¿en cuál en cuál? M, ¿en cuál tipo de fermentación? Porque mencionamos dos, la alcohólica y la láctica. Ahí decíamos que en la alcohólica, las levaduras, decíamos, se convierten en glucosa, sacarosa y fructosa. Esos son 3 tipos de azúcares. Entonces, como decíamos, de que el ATP es como una forma de energía para nuestro cuerpo, entonces entiendo de que sí, de que producen ATP, porque el ATP decíamos que era la energía. Entonces, como sabemos, cualquier clase de azúcar nos aporta energía a nuestro cuerpo. ¿Qué significa ATP? Dice Andrea. Es la forma en que se almacena la energía. Espérenme. Sí, el ATP decíamos que era el trifosfato de adenosina y era la principal fuente de energía en todos los seres vivos. Entonces eso significa ATP. ¿Qué es el ATP? Y me lo puede explicar, dice Vidal. El ATP se conoce como una fuente de energía y como les decía de que en el anabolismo era un proceso de construcción. Entonces en ese proceso la energía se libera y en el catabolismo ese ATP se degrada. Entonces si un compuesto no tiene microorganismos, no se fermenta o se genera igual por sí solos. Sí, decíamos de que la fermentación alcohólica, ese es el proceso que los microorganismos hacen. Y entonces decíamos que la fermentación láctica, ese es un proceso natural. No sé si saben cómo se hace el queso o la leche. Cuando le sacan la crema a la leche, esos son procesos naturales de que no necesitan nada, no que así por ellos mismos ya se hace el proceso. ¿Qué es el ATP? Dice Jael. El ATP es una fuente de energía para los seres vivos. Sí, así es. Katy, es la fuente de energía. Sí, es la energía, dice Lorena. Ya me contestaron entonces estas 3 preguntas. Aparte de las preguntas que aquí me han hecho, ¿tienen alguna otra? El catabolismo, dice M, porque el catabolismo produce. Sí, el catabolismo producen ATP.
en la leche o en la cerveza tiene. No le entiendo bien, M. No, Andrea. La fermentación alcohólica no se hace, sí se hace de manera natural, pero es el proceso que los microorganismos realizan. Es porque les decía de que en ese tipo de fermentación, todas esas levaduras, los microorganismos la convierten en los tres tipos de azúcar, la glucosa, la sacarosa y la fructosa. Entonces esos microorganismos obtienen la energía y ahí es donde la desechan en alcohol y en dióxido de carbono. Entonces ahí es donde se da el proceso. ¿Qué significan las siglas ATP? Dice Stephanie. Significa trifosfato de adenosina. Eso significa ATP. Es artificial, por así decirlo. ¿El qué, Andrea? No sé, ya perdí la pregunta. La fermentación alcohólica, sí, por decirlo así, podría ser de forma natural. Adenosin trifosfato, puso aquí Jonathan. Sí, eso significan las siglas. En inglés es adenosin trifosfato, pero en español nosotros le decimos trifosfato de adenosina. El ATP es la principal fuente de energía para los seres vivos, dice Vidal. La degradación de la glucosa es donde se libera energía y produce además alcohol etílico, dice M. Sí, Jonathan, es una molécula. El ATP es una molécula. Ahí la puede buscar en internet y pone ATP y ahí le va a salir cómo es la molécula. No se lo puse aquí porque no era relevante haberle explicado, solo era necesario saber cuál es la función que cumple en nuestro cuerpo. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hay más preguntitas. Todo clarito, dice Jael. Todo clarito, clarito. Ya no hay nada más. Todo bien, dice. Todo quedó claro entonces. Entonces, si no hay... Sí, todo bien, dice Lorena. Entonces, si todo ha quedado claro hasta aquí, me despido con una frase de Bell Kaufman, que dice que la educación no es un producto. Puntuación, diploma, trabajo, dinero, en ese orden. La educación es un proceso que nunca termina porque nosotros siempre aprendemos cada día más. Cada día aprendemos o sabemos o nos damos cuenta de cosas que no sabíamos, como lo de los procesos del vino, de la cerveza, del vinagre. No sabíamos de esos procesos, pero ahora sabemos cómo es que ocurre todo eso. Sí, todo claro, dice. Qué bien que les haya gustado la clase, Andrea. Así que los espero para la próxima y estén pendientes ahí de su correo porque ahí les vamos a poner cuáles son las fechas para la siguiente videoconferencia. Así que les agradezco a todos por haber participado y les agradezco a los aspirantes que estuvieron conectados a la hora asignada. Así de que cualquier duda, no sobre solo este tema, sino que en sí sobre la materia, no tengan dudas en preguntar. Ahí está el foro en la plataforma y ustedes pueden preguntar y podemos despejar sus dudas para que no estén así porque ya se aproxima el examencito de admisión y ya tienen que llevar las cosas claras. Y es un gusto estar con ustedes y poderles ayudar en lo que se puede.